Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1 distancia en la que voy a corregir, a resolver el examen realizado en la primera evaluación que se hizo el día lunes 9 de diciembre de este año 2024. En un recuadro con letra pequeña ponía cómo se realizaba la ponderación de los trabajos de evaluación continua, que ya sabían ustedes, que es que el examen cuenta 7 puntos y los trabajos 3 puntos. Entonces, de las preguntas del examen tenían que realizar hasta 7 puntos, eligiendo aquellas preguntas que ustedes se supiesen mejor y dejar sin hacer 3 preguntas, o las preguntas que tuvieran un valor de 3 puntos. Entonces podían a lo mejor coger 3 preguntas de 1 punto o a lo mejor una pregunta de 1,5 puntos como esta y luego una de medio punto y otra de 1, de manera que tenían que tachar las preguntas que no fueran a hacer y hacer las que sí fueran a hacer. Y en caso de hacer el examen entero, yo multiplico el examen por 0,7 y eso cuenta el 70%. Y los trabajos el 30%, que durante el trimestre me han ido entregando por el aula virtual. Sin embargo, en este curso no sé si ha habido una o ninguna persona que haya hecho trabajos de evaluación continua. No lo ha hecho casi nadie. Empezaron algunos y lo dejaron a medias. Entonces, yo al final, pues, tenido en cuenta algo de lo que se ha hecho de evaluación continua, pero digamos que beneficiaba más hacer el examen más que dejar el examen con un 0, multiplicar el examen por 0,7, porque eso reduce nota. Un examen de un 6, por ejemplo, que sea el 70% es menos de un 5. Un examen de un 5, el 0,7 es un 3 y pico o algo así, O sea que es casi mejor centrarse en el examen si no se han hecho los trabajos de evaluación continua o se han hecho pocos, ¿no? Que es lo que ha pasado a algunos, que me han entregado alguna tarea pero había mucho más que hacer. Entonces directamente no lo he contado y he tratado el examen con un 100%. ¿Vale? Pero para otros trimestres voy a concretar mejor lo que haya que hacer para ver si se atreve más gente a hacer la evaluación continua, a hacer trabajos durante el trimestre y que tengan ya un 30% de nota garantizado, de buena nota garantizada, y el examen, aunque no salga bien, bueno, pues que esos trabajos ayuden, Bien, pues el texto ya lo conocían ustedes porque lo habíamos visto en el tema 1. En el tema 1, el mismo texto, La niña de los fósforos, que procede de uno de los libros de esta editorial, de Marea Verde, ya estaba analizado en clase, ya lo habíamos leído. El texto ya había sido analizado en clase. Entonces, la primera pregunta era hacer un resumen. Elabora un resumen del texto en 5 o 10 líneas sin copiar ningún fragmento, como por ejemplo este que teníamos aquí. En la última noche del año, una niña pobre, hambrienta, mal abrigada y descalza, cuyo medio de vida era vender fósforos, se dirige a su casa sin haber vendido ninguno, soportando el terrible frío. Entonces, toda esta parte del texto, la primera mitad del texto, prácticamente, un poco más, aquí lo teníamos, qué frío hacía, era la última noche del año, se le congelaban los piececitos, hasta aquí, ¿no? Hasta que no estaba para presumir. Todo esto es la introducción, el planteamiento del texto, ¿vale? Ahora lo vemos en la estructura, pero se puede resumir en estas 2 líneas. En la última noche del año, en Nochevieja, ¿verdad? Una niña que es pobre, que tenía hambre, que había perdido los zapatos y que se dedicaba a vender fósforos, iba hacia su casa, a la casa de su padre, sin haber vendido ninguno y pasando mucho frío. Entonces eso es lo que pasa al principio. Sin embargo, no llega a la casa de su padre, no se atreve a volver a la casa de su padre porque le pegaría a ella por no haber vendido nada.
Así que ella se refugia en una esquina entre dos casas y se va a intentar calentar, se intenta calentar encendiendo fósforos, encendiendo cerillas. De tanto frío que hacía, empieza a alucinar, llegando a ver a su abuelita, lo que le da un momento de felicidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, la niña aparece muerta, con su última sonrisa todavía en el rostro. Entonces, ¿qué errores ha habido en este texto al hacer el resumen? Pues dar muchos detalles, principalmente, copiar demasiado y hablar todo el rato de los zapatos, de que casi la atropellan dos coches y no sé qué. Eso es información secundaria. O sea, lo que más importa es que la niña era pobre y que pasaba frío y que se dedicaba a vender fósforos. O sea, la niña era una vendedora de fósforos, una vendedora ambulante, callejera, una vendedora medio indigente, una persona que no casi, bueno, sí que tenía casa, pero que tenía que vivir explotada por su padre para vender lo que fuera, en este caso fósforos, ¿no? Entonces, después de eso, que es la introducción, viene el desarrollo. El desarrollo va a ser en estos párrafos y ya voy haciendo la pregunta de la estructura. Dice, explique la estructura del texto. Divídalo en planteamiento, nudo y desenlace y escriba en una hoja aparte qué líneas o qué párrafos son cada parte. Entonces, yo a esta pregunta solamente le di medio punto, porque ya cuento con que mucha gente no sabe explicar lo que es cada parte del texto. Todo el mundo me pone aquí en el examen unos rayajos y me ponen aquí nada más. Cuando pido la estructura, lo único que sabe hacer la gente es esto. Me ponen aquí bloquecitos y muchas veces mal puestos, ¿eh? Y algunos me ponen, porque no saben ni siquiera lo que es la estructura, y me ponen estructura, y me subrayan algo, me ponen estructura, y digo, ¿esto qué es? Pues eso lo hace bastante gente, mucha gente que no sabe que la estructura es explicar en qué partes se divide el texto, planteamiento, nudo y desenlace cuando sea un texto narrativo. Cuando no sea narrativo se llaman de otra manera las partes, ¿eh? Pero planteamiento, nudo y desenlace es lo que hay que explicar cuando se hace la estructura de un texto, que lo teníamos aquí. Estructura, planteamiento. ¿Cuánto ocupa? El primer párrafo. Entonces, la gente que me hace la típica rayita esta sin decir nada más, tenía que decir que el primer párrafo, que efectivamente es hasta aquí, hasta la palabra presumir, que es donde está el punto y aparte, ¿vale? Hasta aquí, esto es el primer párrafo, esto es la introducción, el planteamiento, ¿vale? Vamos a poner introducción, es lo mismo que planteamiento. Introducción, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues porque nos cuenta cuál es la situación inicial de lo importante que va a ocurrir después. Y, claro, otro error es no entender ni siquiera lo que es la introducción. Algunos me ponen nada más que la primera línea, ¿no? Que nevaba y empezaba a oscurecer, era la última noche del año, y cuando ya me ven que hay algo de acción, ponen bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña y no sé qué. Eso ya dicen que es desarrollo. Mal. No es el desarrollo todavía. En primer lugar, por algo que muchos de ustedes no entienden, que son los tiempos verbales. Tenemos aquí pasaba. La pobrecilla andaba, ¿no? Tenemos llevaba. Tenemos verbos que indican una acción que no está acabada. Están en pretérito imperfecto. Entonces, los verbos son muy importantes, porque aquí ya empezamos a ver muchos verbos que ya están en otro tipo de, como dicen ustedes, pasado, en pretérito perfecto simple, ¿vale? Se sentó, se acurrucó. Bueno, aquí tenemos un poco de encogía y tal, pero lo importante es que vamos a ver más verbos como sacó, ¿no? Chispeó, tenemos más quemaba y tal, pero resguardó. O sea, cuando vemos que hay verbos y no uno, sino varios, que están en pretérito perfecto simple, es que la acción avanza, que aquí ya está avanzando la acción, aquí es donde se está desarrollando la acción. Sacó, chispeó, resguardó, le pareció, alargó los pies, ¿vale? Encendió, otra, ¿vale? Tenemos muchos verbos en pretérito perfecto simple,
pero que están a partir de aquí. Aquí teníamos algunos con lo de las zapatillas, que perdió las zapatillas, vale, pero es que eso es una información anecdótica, secundaria, un detalle, simplemente de que la muchacha lo estaba pasando mal, que pasaba mucho frío y encima había perdido las zapatillas, vale, pero no es información demasiado importante. Fíjense otra vez en cómo he hecho el resumen. Una pobre niña hambrienta, mal abrigada y descalza. Con decir descalza ya hemos dicho todo eso de que casi la atropellan unos coches, que perdió las zapatillas porque le estaban grandes y todo eso es alargar mucho la información, y un resumen debe ser así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, o algo que no sea tanto, porque muchos de ustedes me han hecho un resumen de casi tan largo como el propio texto, o sea, copiando casi medio texto. Entonces no puede ser. Hay que resumir, hay que sintetizar, hay que decir lo mínimo posible, que sea, eso sí, lo indispensable, porque otro de los errores al hacer el resumen es no recabar toda la información, sino que me cuentan que la pobre niña, que casi la atropellan dos coches, eso parece lo más importante de todo, que casi la atropellan y que pierde las zapatillas y que no sé qué, y que el padre y no sé cuánto, y luego no me dicen que se muere al final la niña, que lo más importante es que la niña acaba muerta de frío mientras encendía cerillas por la noche para intentar calentarse. Eso es lo más importante, que aparece muerta la niña. Entonces, eso, no decirlo en el resumen, es para poner un 0 en ese resumen. Yo, como soy así, pongo medio punto o algo de eso, pero un resumen como de este texto, donde no se diga que la niña acaba muerta, es como no haberse enterado de nada del texto, ¿vale? Bueno, entonces, teníamos aquí el texto con sus 3 partes. Luego el nudo, el desarrollo, el nudo pues empieza donde empieza la acción, donde estoy diciendo que empiezan los verbos en pretérito perfecto simple, que es cuando se ve que empieza la acción realmente, ¿vale? Entonces ahí se sentó en el suelo y ya enciende cerillas y va viendo una luz maravillosa y no sé cuánto, ¿no? Entonces aquí es donde empieza lo más interesante del texto, que es que la niña ya, tras esa situación inicial, se pone a encender cerillas. Vale, entonces, ¿hasta dónde mantenemos el desarrollo? Bueno, pues aquí sí que ya hay un poco más de flexibilidad. Hay quien ha metido lo de la abuelita aquí en el desarrollo. Yo lo voy a meter en este caso. A lo mejor en otros vídeos he dicho otra cosa, pero todo esto es el desarrollo o nudo, ¿vale? El nudo del relato, lo que es la parte donde van a sucederse una serie de acontecimientos que van a encarrilar la acción hacia un final, Entonces, después de encender fósforos, ya muerta de frío y con esa luz extraña de las cerillas, empieza a ver alucinaciones, tiene delirios. Y la niña ve de pronto a su abuelita, ve un árbol de Navidad y tal, ve otras cosas, pero después de ver un árbol de Navidad estupendo, ve a su abuelita. Y ve a su abuelita y dice: abuelita, llévame contigo. Entonces, llévame contigo. Suponemos que la abuelita, como persona muy mayor que es, y la niña diciendo llévame contigo, es que la abuela está muerta. Y efectivamente la niña se va a ir con su abuela porque ella va a morir también, en el ángulo de la casa, y ya estamos en el desenlace. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente, muerta de frío en la última noche del año. Esto es el desenlace. El final del cuento, desenlace, ¿vale? Porque aquí ya vemos cómo ha terminado la historia. Ya ha terminado con que a la mañana siguiente o las últimas horas de la noche, en la madrugada, ¿no? Un poco antes de salir el sol o por la mañana temprano, aparece la niña muerta. La niña se murió con su última sonrisa en la cara, de ver a su abuelita y del frío que hace que se contraigan los músculos de la cara. Vale, entonces aquí teníamos eso, el nudo, el desarrollo, que sería del segundo al quinto párrafo, hasta que llama a la abuelita, donde lo que se cuenta es que la niña se queda en la calle por miedo a su padre, enciende fósforos y empieza a delirar de frío, llegando a ver a su querida abuela.
Entonces, esto es el resumen que no os he pedido en la pregunta, porque nada más que os he puesto medio punto para que simplemente me dijerais esto. Planteamiento, el primer párrafo. Nudo desarrollo, del segundo al quinto párrafo. Desenlace, último párrafo. Esto es lo que teníais que hacer. Ahora bien, que si hubieran ustedes hecho lo de contar qué es lo que pasa, la niña amanece muerta por el frío, ¿no? Explicarlo, pues habría subido nota. Y alguno creo que lo ha hecho y le he puesto algunas décimas más o medio punto más. Bien, entonces eso en cuanto a la estructura del texto. Ahora vamos a ver de qué tipo son, según su estructura simple, derivada o compuesta, las siguientes palabras y su categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, verbo, etcétera. Descubierta, en la línea 2, descubierta, en la línea 3, perdón. Claro, como lo cambié de formato, lo hice más grande, con interlineado a 1,5 y la letra más grande, para que la gente que tenga dificultades para leerlo lea mejor, pues ya no son las mismas líneas, es en la línea 3, descubierta. Dice, con la cabeza descubierta. ¿Esto qué es? Descubierta. La cabeza descubierta, pues se refiere a cabeza, ¿no? Si hubiera sido el cuello, sería descubierto, ¿no? Hay concordancia en femenino y en singular, cabeza descubierta. Esto acompaña a la palabra cabeza, que es un sustantivo, un nombre, la cabeza. Y descubierta, ¿qué va a ser entonces? Pues un adjetivo, ¿vale? Descubierta es un adjetivo. Perdón, adjetivo aquí, en categoría gramatical. Adjetivo. Y tipos, según su estructura, pues vemos que tiene un prefijo que es des, y luego cubierta, ¿no? De cubrir. Bueno, en fin, con tener prefijo ya sabemos una cosa, que esto es una palabra derivada. ¿Vale? Es una palabra derivada. Voy a escribirlo mejor. ¿Vale? Porque tiene morfemas derivativos, en este caso un prefijo des, ¿vale? Y realmente esto, bueno, cubierta es un participio verbal irregular que viene del verbo cubrir y realmente podría ser un sufijo también, ierta, ¿no? O ierta, o algo así. Pero con ver el prefijo nos vale. Derivada. Bien, la siguiente palabra es piececitos, que tampoco será la línea 5 ya, sino la 6 o la 7. Piececitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, línea 6. Sí, simplemente es una línea más. Están en la línea 6 y, claro, esto lo primero es que a todos los estudiantes de Hispanoamérica les parece un poco raro porque ellos dicen todos piecitos en vez de piececitos, que en España decimos pueblecitos y allí dicen pueblitos, ¿no? Entonces aquí metemos interfijos en muchas palabras porque es costumbre en evitar que alguna palabra suene mal, por no decirlo, y tendemos a meter un interfijo como este ec, piececitos, ¿no? Bien, entonces piececitos es un sustantivo, lo pongo aquí a la derecha ya. Es un nombre, un sustantivo. Estábamos hablando de otra parte del cuerpo, ¿no? Hemos dicho la cabeza, ahora los pies. Bien, sustantivo. Y claro, esto tiene un diminutivo, ito, ¿vale? Entonces esto también es una palabra derivada. Y luego ya os tengo aquí puesto que sirvieron es un verbo que está en pretérito perfecto simple, sirvieron, ¿vale? En tercera persona del plural, pretérito perfecto simple de indicativo, ¿vale? El verbo. Pero esto no había que decirlo. Esto simplemente lo anoto yo, o si alguien lo hubiera puesto bien, yo le habría subido la nota. ¿Y de qué tipo de palabras sirvieron? Yo serví, serviste, sirvió. Nosotros servimos, vosotros servisteis, ellos sirvieron. He conjugado el verbo servir en pretérito perfecto simple. Entonces, ¿eso qué es? Del verbo servir, ¿vale? Verbo servir, conjugado en todas sus personas gramaticales,
yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Usted, ustedes, eso no es variar la palabra, no estamos derivando la palabra y tampoco es compuesta, esto es una palabra simple. Porque las desinencias verbales no cambian la palabra, no son sufijos, son desinencias verbales, son morfemas flexivos, como el masculino, el femenino y el singular y el plural, ¿vale? Sirvieron este final de palabra, no cambia la palabra, es una palabra simple. Vale, vamos a hacer ahora análisis morfológico diciendo de qué tipo es cada palabra de esta oración. Entonces tenemos los copos, los va delante de copos, entonces esto es un determinante, un artículo que va delante del sustantivo copos. De es una preposición, nieve es otro sustantivo, otro nombre, caían es un verbo, sobre es una preposición, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, sin, para, por, según, sin, sobre y tras, versus, vía, durante y mediante, son las preposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una preposición, sobre. Su largo cabello rubio, entonces su se refiere a cabello, su cabello, esto es un determinante posesivo. Voy a ponerlo aquí para que quede claro que es un determinante posesivo. Este otro determinante es un determinante artículo. Un determinante artículo. Y ya está, ¿vale? Determinante posesivo. Largo es un adjetivo, como corto, largo, grande, pequeño, ¿no? Cabello es el sustantivo que tiene el determinante y el adjetivo, pero hay otro adjetivo más que se refiere a cabello, que es rubio, que es otro adjetivo. Podría decir su cabello largo y rubio, pero dice su largo cabello rubio, ¿no? Tenemos todas estas palabras que se refieren al sustantivo cabello. Su cabello, largo cabello, rubio cabello, ¿vale? Entonces tenemos su largo cabello rubio, todo esto sería un sintagma nominal que ya veremos dentro de poco. Vale, ahora tenemos que escribir la información gramatical de los siguientes verbos: persona, número, tiempo verbal y modo. El tiempo verbal incluye el aspecto: persona, número, tiempo, aspecto y modo. Vale, entonces tenemos aquí un ejemplo. Nevaba está en tercera persona del singular, pretérito imperfecto de indicativo. Pues había comprado. Claro, decía aquí nadie le había comprado nada. ¿Pero qué es nadie? Nadie es como alguien, ¿no? Es como él o ella. Esto está en tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Tercera persona del singular del qué. ¿Y qué tiempo es este? Que es compuesto, además, había comprado, ¿no? Pretérito. Pluscuamperfecto de indicativo. Había comprado. Yo había comprado, tú habías comprado, él, ella, usted había comprado, nosotros habíamos comprado, vosotros, vosotras habíais comprado, ellos, ellas y ustedes habían comprado. Entonces, había comprado está en tercera persona del singular. No es primera porque no es yo había comprado, sino nadie le había comprado nada. Apareció. Apareció, esto va a ser una forma simple. Apareció, esto va a ser también tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Claro, es que todo está en tercera persona porque aquí tenemos narrador omnisciente. ¿Vale? Ya tenemos que ver pronto los tipos de narrador de un texto narrativo, y esto es narrador externo, que es narrador en tercera persona, por eso todos los verbos están en tercera persona, y omnisciente porque sabe lo que piensan los personajes. Vale, entonces apareció tercera persona del singular. ¿De qué tipo de tiempo? Del pretérito perfecto simple. Perfecto simple de indicativo también. Vale. Identifique las palabras resaltadas como determinantes o como pronombres especificando su tipo. Entonces tenemos aquí dos casas, determinante numeral cardinal. Vale. Aquella oscuridad, esto es determinante demostrativo.
que no se llaman indicativos, no son indicativos. Eso es una manera coloquial de decirlo porque parece que indican algo. Pero si ustedes buscan en Internet determinantes indicativos, le van a salir todas las páginas donde ponen determinantes demostrativos, porque se llaman determinantes demostrativos. Determinante demostrativo. ¿Vale? Determinante demostrativo. No hace falta que me pongan esto de femenino singular, porque eso lo sabe un niño de 10 años o de 5, ¿vale? O sea, determinante demostrativo. Esto sí que no lo sabe un niño de 3 años. Determinante demostrativo. Las perdió al cruzar corriendo. Entonces esto ya no es un determinante, sino un pronombre, ¿vale? Las perdió. Porque perdió es un verbo, no es un sustantivo. Entonces las no es un artículo como las zapatillas, sino las perdió. ¿Vale? Esto es un pronombre personal átono. ¿Vale? Los pronombres personales átonos recordamos que son me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le y les. ¿Vale? Lo agrupamos de 5 en 5. Me, te, se, nos, os. Luego, lo, la, los, las, 4. Y luego 2, le y les. Las perdió. La niña alargó los pies, pero aquí tenemos que esto es un sustantivo. Entonces esto sí que es un determinante. Determinante, ¿cuál? Los pies, artículo. Artículo que podemos decir determinado, si queremos. Artículo determinado, el la, los y las. Artículos indeterminados, una, unos y unas, ¿no? Entonces, artículo determinado. Si alguien quiere ponerlo de esto masculino plural, pues que lo ponga. Nadie le había comprado nada. Esto, nadie, es un pronombre. ¿Pronombre de qué? Indefinido. Pronombre indefinido. ¿Vale? Y ahora, una gran estufa de hierro, que es el sustantivo, ¿no? Una se refiere a estufa. Entonces, una estufa grande de hierro, una gran estufa de hierro, una estufa, esto, como acompaña un nombre, es un determinante. Determinante, artículo indeterminado. ¿Vale? Los artículos indeterminados son una, unos y unas. ¿Vale? Una, unos y unas. Artículos indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los y las. ¿Vale? Entonces, muchos me han puesto determinante numeral. Bueno, pero es que no tiene tanto sentido decir... aquí tenemos. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro. Que es que no es para hablar, lo importante no es que sea una, es que no se ha mencionado en el texto todavía y por lo tanto no se puede poner junto a la gran estufa de hierro. No hemos hablado antes de la estufa de hierro, es un elemento que aparece por primera vez en el texto, por eso se pone una estufa de hierro, por eso es un artículo indeterminado, y no tiene mucho sentido aquí hablar de números, que va a estar sentada junto a 4 estufas de hierro. No nos estamos refiriendo a números, esto es un artículo indeterminado, ¿vale? Los números es cierto que empezamos a contar por 1, 2, 3, pero más importante es que los números cuando es uno, una, unos y unas, cuando sea uno o una y sea un determinante, va a ser artículo indeterminado. Escriba los nombres de los 6 elementos de la comunicación. Y ya os doy uno, emisor y receptor. Os doy 2, ¿vale? Emisor, receptor, el mensaje, canal, código y contexto. ¿Vale? Entonces no es tan difícil sabérselos, muchos se equivocan, en vez de canal me ponen vía, en vez de código me ponen lenguaje, me ponen, en fin, que hay que aprendérselo y con estos nombres y en este orden, emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Es muy fácil. Escriba al menos 5 preposiciones que usted recuerde, pues ponemos a, ante,
bajo, ante bajo, cabe, con, cabe que ya no existe, pero bueno, ante bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, no sé si me dejo alguna, para, por, según, sin, so, que significa bajo, sin, so, sobre, tras, versus, vía, durante y mediante. ¿Vale? No sé si me he dejado alguna, pero si me ponéis todas estas, en vez de un 0,5 os pongo un punto, os pongo uno o más, ¿vale? Si alguien me... Pero nadie me ha puesto todas. Ha habido gente que me ha puesto algunas más, y está muy bien, y otros que me han puesto, tengo que decirlo, completas estupideces, que me han puesto A, B, C, D, E. En vez de preposiciones me ponen 5 letras, o me ponen verbos, me ponen ir, venir, no sé qué, no sé, cosas realmente absurdas, pero bueno, que hay que dar oportunidades a la gente. Indique si son determinantes, pronombres o adverbios. Entonces, y aquí, claro, la gente no entiende que cada palabra es una cosa. Otra cosa que también hay que entender, que cada palabra va a ser una de estas tres cosas que yo les digo en el ejercicio. Determinantes, pronombres o adverbios. Entonces, tenemos que decir debajo de cada palabra. Por eso he dejado aquí bastante espacio para que me pongan, aunque sea escrito para arriba, o que me pongan una flecha o algo así, para que me digan estas palabras en negrita lo que son, porque hay 15 palabras y la pregunta cuenta 1,5 puntos. Entonces, aquí está la razón de ser de este ejercicio. Vale, entonces tenemos ya las palabras localizadas. Anteayer, ¿qué es esto? Pues un adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo. No hacía falta poner de tiempo. Con poner adverbio valía. El pronombre, ¿vale? Es un pronombre personal tónico. Yo, tú, él, ella, usted, ustedes son pronombres tónicos. Y luego el pupitre, esto es un determinante, que es un artículo determinado, ¿vale? El, la, los y las. Vosotros. Vosotros es un pronombre tónico normal y corriente, ¿vale? Pronombre, vosotros, ustedes. No, esto es un adverbio de negación. Adverbio de negación. Lo que ha ocurrido aquí. Bien, y aquí tenemos una cuestión que era difícil, pero no importa porque en el examen mucha gente me ha puesto adverbio o cualquier cosa que no tiene sentido. Lo... Ya sabemos que tenemos pronombres que son lo, la, los y las. Entonces, si alguien me ha puesto aquí pronombre, yo lo he dado por bueno. Pero, realmente, mejor que pronombre hubiera sido, y esto quien ha acertado ha sido por pura casualidad, porque esto es muy difícil, es realmente un determinante. ¿De acuerdo? Porque ya... veremos el año que viene, con ustedes no lo veré, con los alumnos de nivel 1 no lo veré el año que viene, en nivel 2, o este año con mis alumnos de nivel 2, es un pronombre relativo, Entonces, lo que va delante del pronombre es un artículo. Lo es un artículo neutro, ¿vale? Porque aparte de el, la, los y las, el, la, los, las, ¿vale? Estos artículos, determinantes artículo, ¿vale? También está lo, ¿vale? Entonces tenemos lo tanto como pronombre, ¿vale? Como estos pronombres, como determinante artículo lo, que es el que va a sustantivar algo. Lo que ha ocurrido aquí, lo realmente es un determinante, ¿vale? Pero es difícil de saber. Si alguien me ha puesto pronombre, lo he dado por bueno. Si alguien me ha puesto determinante, lo he dado por bueno, ¿vale? Bueno, aquí está claro que esto es un adverbio de lugar. Bien. Algunos viven cerca del instituto. Algunos, alguien, bastantes, pocos, muchos. Cuando tenemos detrás el verbo, esto es un pronombre. La gente pone adverbio porque ve una cantidad y enseguida pone adverbio, pero nunca se para a pensar
para qué sirve o qué función está desempeñando la oración. Algunos viven cerca del instituto. Cuando sepamos un poco de sintaxis sabremos que esto es el sujeto de la oración. Algunos viven cerca del instituto. ¿Quiénes viven cerca del instituto? Algunos. Entonces esto es un pronombre, como una casa, ¿vale? Y es un pronombre, no determinante ni adverbio, ¿de acuerdo? Si fuera algunos chicos sería determinante, pero como es algunos es un pronombre. Y luego cerca, pues esto es un adverbio de lugar normal y corriente, adverbio de lugar. Ellos comen demasiados pasteles, lo mismo. Ellos, ellas, esto es un pronombre. Y demasiados, el 90% de la gente me ha puesto adverbio, y no es un adverbio porque esto es un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo único que va delante de un sustantivo? Un determinante. Esto es un determinante indefinido. ¿De acuerdo? Igual que este pronombre es un pronombre indefinido. Los determinantes y pronombres indefinidos indican cantidad imprecisa, pero no por ello son adverbios de cantidad. Según de qué funcionen, son determinante, pronombre o adverbio. Eso lo hemos visto ya en clase. Entonces, cuando esto que desempeña la función de sujeto y que no complementa nada, sino que simplemente se está refiriendo a ellos, a alguien, algunos viven cerca del instituto, esto es un pronombre. Esto que acompaña un sustantivo es un determinante, ¿vale? Entonces, que quede claro de qué funcionan para poder distinguirlos. Usted es un pronombre, como tú, ¿verdad? Ahora, esto es un adverbio de tiempo. Y ahora, este libro, como libro es un sustantivo, este es un determinante demostrativo. Aquella estantería, lo mismo. Estantería es un sustantivo, entonces aquella es otro determinante demostrativo. Que no hacía falta ponerlo, con que pusieran ustedes determinante ya era suficiente. Vale, vamos a hacer los adverbios y rápidamente que ya me queda poco tiempo. Todos saben que vivo lejos de la ciudad. Esto ya está hecho en clase, es un adverbio de lugar. Por favor, apréndanse bien los nombres, no digan adverbio de distancia, adverbio de lugar. Si hace buen tiempo, saldrá bien la excursión. Esto es un adverbio de modo. Pasaremos ahora a otra cuestión. Esto es un adverbio de tiempo, adverbio de tiempo. Por cierto, esto que hago yo, adverbio, ¿vale? Esto es una V, ¿vale? Es esto, que ha habido alguna alumna que al no entender bien mi letra me ha puesto ADN todo el rato y no es una N, es una V, una B pequeña, lo que yo pongo abreviando la palabra adverbio, ¿vale? Y por cierto que es con V primero y luego con B, cosa que mucha gente no escribe bien. Vale, pasaremos ahora al adverbio de tiempo. Solamente aprobaron unos pocos. Entonces este era muy difícil. Esto es algo que salió en clase un día y que se llama adverbio de foco. Vale, que es un adverbio especial. Este es solamente porque es para seleccionar en la oración unos cuantos a los que afecte la acción del verbo. Pero que no es ni de lugar, ni de tiempo, ni de modo, ni de otras cosas normales. Se llama adverbio de foco. ¿Acaso crees que lo sé? Esto es un adverbio de duda. Ve despacio, quiero ver el paisaje. Y despacio, no sé por qué mucha gente me ha puesto de tiempo, no, y es adverbio de modo, ¿vale? Tengan en cuenta que para saber de qué tipo es un adverbio, de los principales tipos se le pregunta al verbo. Entonces, ¿cómo vas a ir o cómo vas? Despacio. Y al preguntar cómo, es que sabemos que el adverbio es de modo. Si fuera ¿cuándo vas? Eso sería de tiempo. Si dices ve mañana, eso sería de tiempo. Pero si dices ve despacio es de modo, ¿vale? Cuesta menos de lo que piensas, esto es un adverbio de cantidad. Ven rápido, esto es un adverbio de modo, como despacio. Habla despacio, otra vez despacio, y aquí tenemos otro, ¿vale? Entonces, despacio es adverbio de modo, que ya ha salido, y luego tenemos un adverbio de negación. Adverbio de negación. Y aquí teníamos también un adverbio de negación, que es este no,
Y luego tenemos así, que es un adverbio de modo. ¿Cómo no me lo tienes que decir? Así. Entonces ese así es adverbio de modo. Y ahora vamos a poner unas tildes diacríticas, que son aquellas que suelen ir en monosílabos o preguntas, o quiero decir, o palabras que se pueden confundir con otra que no lleve tilde. No hay que acentuar otras palabras porque cuando alguien me ha puesto otras tildes que no vienen a cuento aquí, pues yo les he bajado nota, ya que las incorrectas restan 0,1. Entonces, come más, porque esto es adverbio de cantidad. Come más que tu hijo, más tú no le das importancia. Este más es un pero, ¿vale? Este más no lleva tilde porque es una conjunción adversativa. Come más que tu hijo, más tú no le das importancia, ¿no? En cambio, este sí lleva tilde, este sí. Si me quieres, dime que sí. Yo aquí pondré una coma. Si me quieres, dime que sí. Dime que sí, porque esto es un adverbio de afirmación. Sí. ¿Te gusta el té? Y este primer té no lleva tilde porque es un pronombre personal átono, pero este té sí lleva porque es la bebida. A mí, con tilde, porque esto es un pronombre, a mí, un pronombre personal, yo, mi, me, conmigo, tú, ti, te, contigo, él, sí, se, consigo, ¿no? A mí, esto es, lleva tilde, me encanta, es mi pasión, y este mi no lleva tilde porque es determinante posesivo que acompaña a pasión. Aun sabiendo que llego tarde al cine, me quedaré contigo un poco más aún. Entonces tenemos un adverbio de cantidad, de tiempo, de cantidad, un poco más, y luego aún, que es el adverbio de tiempo. No de tiempo, es un adverbio también de cantidad. Me quedaré un poco más aún, ¿no? Me quedaré aún más. Y el primero, no lleva tilde, aún, porque es el que se puede sustituir por incluso. El aún con tilde es el que equivale a todavía. Me quedaré todavía un poco más. Entonces este sí lleva tilde, pero el que no lleva tilde es el que equivale a incluso. Incluso sabiendo que llego tarde al cine, aún sabiendo, no lleva tilde, pero me queda un poco más todavía, ¿vale? Este otro adverbio, ¿no?, de afirmación o de intensidad, sí lleva tilde. Sé que no se puede hacer eso, y este es el verbo saber. Yo sé, esto lleva tilde. Sé que no se puede hacer eso, pero a él, que esto es un pronombre, lleva tilde. A él y a mí, esto también lleva tilde, es otro pronombre, yo, mi, me, conmigo, lleva tilde, nos gusta, ¿vale? Entonces tenemos aquí estas palabras que eran las que llevaban tilde. Y nada más, con esto ya he terminado de corregir este examen. Puede que en la recuperación de enero ponga uno muy parecido, no descarto que ponga el mismo, pero puede que sea distinto. Entonces, estúdiense este examen muy bien, porque puede que sea parecido, y además estudien los temas 1 y 2 completos, porque todo lo que hemos visto está aquí, ¿vale? Todo ello entra en el examen. No tengo por qué hacer un examen parecido ni decir esto no entra, porque entra todo, de los temas 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.